Como dijimos ayer, se cuenta de un místico de la edad de siglo de oro, entrando en el barroco, donde por traducir un comentario de Cantar de los Cantares en Salamanca, le costó 4 años de cárcel en Valladolid. Él tenía la cátedra de teología en la Universidad de Salamanca. A los 4 años lo dejaron libre y entró ese día, o el siguiente día, entró en la cárcel y dijo esa frase: como dijimos ayer. ¿Quién era ese hombre? Te lo dejo para que lo busques. Tenemos hoy la 4ª clase de hermenéutica y la pregunta sería: ¿para qué estudiar hermenéutica, homilética, retórica, exégesis bíblica? Es decir, introducirnos en estas materias del saber humano, simplemente para saber interpretar, comentar, compartir, trazar bien, correctamente la Sagrada Escritura y ser de bendición y no causar error en aquellas personas que nos escuchan. Creo que es el mayor deseo de la persona que se acerca a Dios, que sepa interpretar bien su mensaje. Es saber darla, compartirla, sin omitir el tema principal. Voy a ofrecer un regalo, lo puedo envolver en diferentes envolturas o embalajes. Es decir, lo puedo envolver en papel, en cristal, en madera, en tela, etc. Pero el contenido principal es el mensaje, es el regalo. Pero según esté envuelto, así va a ser recibido, mejor o peor, porque la primera vista es la que llega. Los profetas recibían la palabra de Dios y ellos veían cómo darla. Natán usó una parábola para reprochar al rey David su adulterio con Betsabé, agravado por el asesinato del marido de esta, es decir, Urías el Hitita. Y le cuenta una parábola de un hombre que tenía una ovejita. Ya conocéis la historia. Jesús usaba muchos ejemplos usual del pueblo para transmitir el mensaje al pueblo y al mismo tiempo también a sus apóstoles. Es decir, cosas del campo, de planta, de cosecha, el pan, la sal, el sarmiento, la vid, etc. Los apóstoles siguieron el mismo ejemplo, pero uno de los mayores fue usar la escritura del Antiguo Testamento. Y eso lo podemos contemplar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, como Pedro se levanta y da una explicación al día de Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo y al mismo tiempo también del Maestro que nos enseñe, si es digno de ser ejemplo, claro, por supuesto. Hasta aquí hemos llegado a tener ya un conocimiento. Digo que es una introducción a la homilética, no es un estudio profundo, porque todo lo que estamos oyendo, este mensaje, estáis comenzando a compartir el mensaje de Dios. Y ya llegamos ya a la última clase por ahora, y ya tenemos un bagaje, tenemos herramientas para poder seguir profundizando en ella. Tenemos la cultura universal de escritores, poetas, historiadores, geografía, ciencia, que podemos ir profundizando para tener una cultura universal. También tenemos herramientas para una cultura bíblica, de personajes bíblicos, biografía, de historiadores, de la geografía bíblica, también de la cultura social, es decir, de la persona, conocimiento de la persona, del entorno de la persona, de la psicología, el comportamiento, la filosofía. Es decir, tenemos ya unas herramientas para poder introducirnos y adentrándonos poco a poco en estos conocimientos que son conocimientos humanos, pero que nos va a aportar una riqueza para que nuestro mensaje sea transmitido con eficacia, con elegancia y con sencillez.
que es lo más importante. Para eso vamos a tener una oración a Dios, vamos a orar al Señor que nos dé sabiduría para ponernos las pilas, es decir, para empezar a estudiar las Sagradas Escrituras y estudiar este mundo universal y este mundo personal. Recuerda, el hombre está en el mundo, hay que estudiar el contexto, el mundo, la persona y la palabra de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Oremos al Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, que estás en los cielos y que por tu misericordia descendiste en la persona de tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, queremos ponernos en tus manos para que tú, como buen alfarero, vayas dando la talla a cada uno de nosotros. Provoque tú, Dios mío, el celo que había en el salmista para estudiar tu palabra, que sea como la miel, que sea como un majal, que sea delicada, dulce, deseada a nuestros oídos, a nuestro paladar, Señor. Por eso yo quiero presentar a cada hermano y hermana que escucha de tu palabra, que tú los bendigas y que provoque en ellos ese deseo de prepararse, de buscarte a ti cada día, y que tú, por medio de tu Espíritu Santo, les muestres el camino que debes andar. Por eso pongo estos estudios en tus manos, para que sea una herramienta, para que sirva donde ellos puedan introducirse en el estudio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Hoy veremos 5 cosas. Herramientas para estudiar la Biblia. En segundo lugar, afirmarse en el método de interpretación. En tercer lugar, cómo recibimos el mensaje de la palabra de Dios para darlo, sea una predicación, sea un estudio, o sea un pensamiento o una meditación. ¿Cómo lo recibimos? Vamos a ver en el cuarto lugar la retórica y la oratoria. Y en quinto lugar veremos claves que nos va a ayudar para compartir el mensaje. En primer lugar vemos herramientas para estudiar la Biblia. En primer lugar, la Biblia y algunas traducciones, para ver el texto en diferentes traducciones. Las traducciones, como hemos visto, según donde se han traducido de los códices, así va a venir una palabra o va a venir otra palabra. Por eso es bueno tener una Biblia, la que tenemos, la Reina Valera de los 60, pero al mismo tiempo tener otras traducciones para que cuando lea el texto lo pueda ver en diferentes traducciones y así te se abre un poco la mente y la comprensión del mismo texto y te ayudará a entenderlo mejor para que pueda explicarlo más sencillo. Es decir, de otra forma escrita que diga lo mismo una cosa y se puede decir de muchas maneras. En segundo lugar, tenemos que tener un diccionario bíblico donde podamos buscar las biografías de los personajes, buscar los sucesos, buscar todos los acontecimientos que podamos ver, como son objetos, como es el tiempo, como es la geografía, es decir, un diccionario bíblico. También diccionario de usos, costumbres de tiempos bíblicos, también es bueno, para saber los grupos sociales y religiosos que hay en las Escrituras, las viviendas, la vestimenta, la familia, las bodas, la educación, el alimento, la comida, los artesanos, el comercio. Y son palabras que los vamos a encontrar en las Escrituras y que si tenemos un diccionario de uso y costumbre de tiempos bíblicos, pues nos vamos a enterar cómo ellos vivían, cómo ellos vestían, cómo se alimentaban, cómo ellos se comportaban, cómo celebraban las fiestas, cómo se presentaban a los niños, cómo se casaban. Es decir, ahí va a obtener una riqueza que te va a ayudar mucho cuando tenga que explicar el texto. También otra cosa muy importante que nos va a ayudar es un diccionario de sinónimos, donde tú puedas ver la palabra en todo su contexto, en todo su alcance. Por ejemplo, recto es probo
intachable, honesto, honrado, justo, incorruptible, cabal. Cuando hablamos de la persona recta, es una persona que es justa, que es incorruptible, que es honesto, que es intachable, que es honrado. Es decir, para no repetirnos siempre con la misma palabra, recto, pues podemos usar el sinónimo de justo, de probo, de cabal, etc. Es muy bueno tener ese diccionario porque así va a enriquecer tu vocabulario y la persona va a entenderlo mucho mejor. Va a decir lo mismo, pero va a usar diferentes vocablos. También tener una concordancia bíblica para buscar todos los textos de una palabra. Por ejemplo, si buscamos el temor de Dios, si queremos hacer un estudio del temor de Dios, tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras y allí encontrar todos los textos que hablen del temor de Dios. Y una vez que tú tengas todos los textos del temor de Dios, ya puedes empezar a hacer el estudio. ¿Qué dice la Biblia sobre el temor de Dios? Vamos a ver algunos ejemplos. Pero el Señor cuida a los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Salmo 33, 18. Otro en Proverbios 9:10 dice así: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conoce al santo es tener discernimiento. También Proverbios 22:4 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Así puedes saber sobre el temor de Dios uniendo todos los textos del temor de Dios. Y llega a una conclusión sobre el temor de Dios. El temor de Dios es apartarte del mal, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el temor de Dios frena tus pasos, y así, una vez que tengas todos los textos sobre el temor de Dios, ya comienza tu estudio teniendo siempre un tema, una introducción, un bosquejo, una aplicación y una conclusión. Hoy día tenemos internet y solo pinchar sale todos los textos sobre el tema. Ya tenemos las herramientas y ahora tenemos que entrar en el texto para estudiarlo. Para eso necesitamos el segundo punto del día de hoy, tener un método de interpretación. Ya estuvimos viendo los 4 métodos de interpretación, que hay muchos más, pero nosotros nos quedamos en estos 4 métodos y llegamos a la conclusión, y es el método más usado y el que más lo usan hoy día en la Iglesia evangélica, y es el método gramático histórico, el que se dedica a analizar el texto tal como lo expresó el mismo autor, analizando cada palabra, cada símbolo, si es real o es simbólico. Jesús usaba mucho las parábolas. ¿Se puede tomar literal la parábola? No. ¿Por qué? Porque es para dar una enseñanza, sea moral o sea espiritual, pero no se puede usar literalmente. Entonces, el método gramático histórico nos va a enseñar a diferenciar entre lo que es lo simbólico y lo que es real. Busca cada palabra del texto. Si es una ciudad, por ejemplo, vamos al diccionario y estudiamos dónde está la ciudad, quién vivió en esa ciudad, etc. Si un nombre propio, por ejemplo David, pues nos vamos al diccionario y estudiamos la vida de David. Si es un religioso, por ejemplo los fariseos, pues vamos al diccionario y estudiamos quién eran los fariseos, quién eran los saduceos, quién eran los herodianos, etc. Eran grupos religiosos que vivían en el tiempo de Jesús, pero tenemos que conocerlo. Si da un dato de una dracma, de dinero, si hay un dato de costumbre, si hay alguna palabra que no la entiende, el diccionario te lo va a aclarar. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener esa herramienta del diccionario para que podamos conocerla, para después compartir el texto y si te hacen alguna pregunta que tú puedas responder. Saber diferenciar entre
lo literal y lo real, y lo simbólico es muy importante. Preguntas que podemos hacer al texto: cómo, cuándo, dónde, por qué, etc. El tercer punto que vamos a ver hoy es cómo se recibe el mensaje para poder compartir una predicación, una meditación, un pensamiento. ¿Cómo lo recibimos? En primer lugar, es orando a Dios. Te comunica con Dios y Dios va a poner en ti un sentir, una palabra, un deseo. En segundo lugar, tenemos que ser sensibles a la necesidad del grupo o de la persona que vamos a compartir ese mensaje. En tercer lugar, ya tiene el tema, lo ha recibido. Ahora entramos en el cuarto lugar. Nos tenemos que apartar para preparar el tema y ahí nos toca que estudiar. Si es un estudio, pues ya sabe lo que tiene que hacer: buscar todos los textos que hablen de ese mismo tema. Si es un pensamiento, pues coger una palabra, desarrollarla, poner un ejemplo, sea tuyo personalmente o sea de otra persona, y ahí desarrolla el pensamiento. Y en quinto lugar es dejarte llevar por el Espíritu sin desviarte del tema. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a estudiar un tema en las Escrituras, te van a salir otro tema y otro tema. Y si tú no te sujetas al tema que estás estudiando, pues va a terminar que te va a tirar todo el día entero y al final no va a desarrollar el tema. Y lo que va a crear en ti es una confusión interior. A ver, ¿de qué hablo? Porque suele pasar eso al principio. Lo más difícil es saber de qué hablamos. Mira que hay texto en las Escrituras y que hay temas. Pero encontrar el tema para hablarlo y desarrollarlo es un tema que al principio, por lo menos a mí, me costaba mucho. Ya cuando iba avanzando en la iglesia, ya el Señor durante la semana te ponía el tema que tenía que compartir el jueves, o tenía que compartir el martes, o tenía que compartir el domingo. Pero es dejándose llevar uno por el Espíritu Santo. 6. Viendo o escuchando a otro del mismo tema. Si es un estudio y tiene tiempo, pues puede escuchar a otros maestros que prediquen o enseñen sobre ese tema. Puede ser, no sé, vamos a poner, de la iglesia. Puede ser de escatología, puede ser de evangelización, puede ser de costumbres, de tradiciones, puede ser de la juventud, de los ancianos, de los niños, de los adolescentes. Escuchar otros temas, otros estudios, otras predicaciones, eso va a abrir un poquito más tu mente a la hora de acercarte y sentarte a preparar. 7. Estás seguro que es lo que Dios te ha dado para compartir. Usa la forma que llegue más al auditorio. Dios nos da el mensaje y ahora nos da la libertad a nosotros para poder expresarlo. Pero recuerda que lo fundamental es predicar a Cristo, predicar la palabra, pero la podemos predicar de una manera o de otra, como cuando regalamos un regalo. Lo podemos envolver en diferentes embalajes, pero el regalo va dentro. Podemos usarlo de una manera o de otra, pero lo importante es que comparta la palabra de Dios. 8. El fin es que capte la atención de los que te escuchan. Va a compartir, tiene que captar la atención de los que te escuchan. 9. Para que reciba el mensaje, es decir, la palabra de Dios. Capta el mensaje, si no cada uno está pensando en una cosa, si la cosa se alarga, si la cosa no da ningún conocimiento nuevo, si no aporta nada del Espíritu, la persona se distrae. Entonces es muy importante captar la atención para que la persona recibe el mensaje, la palabra, y 10, lo anime a la acción. Este es un decálogo muy importante. Una vez, ¿cómo recibimos el mensaje? Pues orando a Dios, siendo sensible, recibiendo el tema, apartándonos, dejándonos llevar por el Espíritu, viendo y escuchando a otros del mismo tema, estando seguro
qué es lo que Dios te ha dado para compartir, captar la atención para que reciba el mensaje y animándolo a la acción, es decir, a un cambio, a que busquen a Dios. En cuarto tema que quiero compartir en este día es la retórica. ¿Qué es la retórica? Retórica y oratoria. La retórica es una disciplina que se dedica tanto a la construcción del discurso persuasivo, eficaz, como la teorización sobre el modo cómo se consigue estos discursos. Es una disciplina, por lo tanto, teórica y aplicada sobre la capacidad de convencer con el uso de la palabra. La retórica nació en la antigua Grecia, alrededor del año 485 a.C., en la ciudad siciliana de Siracusa, cuando Gelón y su sucesor, Hierón I, expropiaron las tierras de sus ciudadanos para adjudicárselas a los miembros de su ejército personal. Más tarde, con la llegada de la democracia y el derrocamiento de los tiranos, les perjudicaron pretendiendo recuperar sus propiedades, y esta situación provocó una serie de pleitos en los que se manifestó la importancia de la elocuencia y el arte de hablar bien y persuasivamente para conseguir el propósito del mensaje. Es decir, ciudadanos que tenían sus tierras, sus casas, su ganado, todo, lo expropiaron. Vino un tirano, le quitó todas las tierras y se las dio a su ejército, a cada persona. Con el tiempo vino la democracia y estas personas querían recuperar sus tierras, y de ahí necesitaban tener un mensaje eficaz, elocuente y elegante, de tal manera que para poder convencer a aquellos gobernadores que estaban rigiendo en esa época. Y de ahí sale la retórica. También está la oratoria. La oratoria es la capacidad para aplicar la retórica o un discurso hablado. Es decir, la oratoria es el arte de hablar con eficacia. Clase de retórica. Retórica judicial, que tiene como fin juzgar a lo justo injusto delante de un tribunal. Se basa en la acusación y la defensa. En segundo lugar está la retórica deliberativa, cuyo fin es decir entre lo útil y lo nocivo, en los asuntos de gobierno, cuyos medios son exhortar y disuadir. Retórica demostrativa, que se propone valorar lo bello y lo feo, con elogio o la reprobación. Aristóteles fue uno de los más importantes filósofos griegos de la antigüedad, considerado junto a su maestro Platón como los padres de la filosofía occidental, de tal manera que hoy día y en todas las épocas de él para adelante han estudiado la filosofía de Platón y de Aristóteles. Aquí en España tuvimos dos grandes hombres que estudiaron y que han resaltado en eso: Maimónides, judío, y Averroes, árabe. Estudiaron la filosofía de Aristóteles, así como Agustín, y así podía nombrar a muchas personas. Entre sus muchas obras escribió Aristóteles, entre todo lo que escribió, una obra, la retórica, donde expresa sus consideraciones sobre lo que consideraba una tel enet, es decir, que Aristóteles define la retórica como una técnica para persuadir o refutar. La describe como contrapartida de la dialéctica que se dedica a exponer. Esto lo podemos ver en conceptos de retórica. En quinto lugar, unas claves que nos va a ayudar en el discurso. Cuando vamos a compartir, yo me acuerdo todavía de la primera predicación que estuve compartiendo en la calle Canto, que hablaba y en los 5 minutos me se secaba la boca. Intentaba hablar y más seca estaba la boca. Bebía y más. Y era porque estaba súper nervioso.
estaba respirando malamente, muy mal, con el pecho, así con los hombros, y eso me contraía todo el oxígeno y más nervioso me ponía cada vez. La retórica nos da unas claves para que nosotros podamos estar mayormente lo más tranquilos posible y tener más capacidad de expresión. Y voy a dar algunos consejos. Primero, respiración con el diafragma. Beneficio de respirar con el diafragma es que calma los nervios. Segundo, tiene oxígeno para poder expresarte bien y no te se acorta ni te se seca la boca. ¿Cómo se respira con el diafragma? Pues la respiración con el diafragma, para que podamos entenderlo todo, es con la barriga. Aguantamos el aire y lo vamos expulsando poco a poco. Al principio cuesta un poquito, pero eso hace que todo el oxígeno circule desde los pies, por el cerebro y por todo el cuerpo. Eso lo que va a dar es que va a calmar tus nervios, porque va a entrar oxígeno en todo tu cuerpo y eso te va a dar una especie de tranquilidad para poder expresarte con eficacia, elegancia y bien, con toda la sencillez del mundo. En segundo lugar, tener pausa en el discurso. Sabemos de mucho que usamos las muletillas. Una de las muletillas que podemos usar es vale, 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 vale. Otro dice aleluya, aleluya, aleluya. Otros podemos decir gloria a Dios, gloria a Dios. Otro Otro a. Es decir, si empezamos a escuchar a uno y a otro y apunta la muletilla, verá cuántas muletillas. Y es porque las muletillas las usamos como pausa para conectar un pensamiento con el otro. Podemos usar en este caso las pausas, es decir, quedarnos callados hasta que nos venga el otro pensamiento. Es un segundo, no es más. Pero al estar nervioso, al no tener control de la situación que estás puesto a dar el mensaje, pues necesita esas pausas y usa muletillas. En tercer lugar, la práctica de la modulación, es decir, el vocabulario. Usar trabalengua, palabras que empiece con R y ahí o ponerte algo entre los dientes y pronunciar las palabras. Eso va a llegar a pronunciar bien cada sílaba, cada letra, cada palabra y va a ser más entendible. Por supuesto, todo esto es una práctica que tenemos que hacer todos. Nadie nace aprendiendo. Para ser predicador tienes que predicar. Para enseñar se aprende enseñando. Lo mismo que para andar se aprende andando y chocándote. Pues lo mismo pasa con esto, es un esfuerzo. Pero si lo hacemos, nuestra voz será más clara, más sencilla, más eficaz y más vamos a tener control de lo que tenemos y eso te va a dar una cierta paz y vas a transmitir paz a las personas que te escuchan. Esa persona se va a relajar y no se va a poner en tu lugar, los va a estar pasando mal, porque te está viendo que estás nervioso, que estás inquieto, que no da una, que te pierde en el discurso. Entonces eso le provoca inquietud, nerviosismo y está más pendiente de lo que ve que lo que escucha. Recuerda, hay una estadística que las personas se quedan de todo lo que tú dices con el 7%. El resto es de cómo lo dices. Porque hay un lenguaje también que es corporal, que ese se queda más incluso que el verbal. Por eso debemos de saber tener esas pausas y tener también esa práctica de la modulación del lenguaje, usar los trabalenguas. El cielo está emborregado, ¿quién lo va a desemborregará? El buen desemborregador que lo desemborregue, un buen desemborregador será. Esto cuando lo dice 20 veces te sale correctamente, pero si no lo decimos, pues esto nos va a costar bastante. Otra de las cosas que nos va a ayudar en el discurso, mensaje, pensamiento, es leer en voz alta o leer lento. Es decir, las dos partes, la parte
rápida, alta, y la parte lenta. No podemos llevar un solo nivel, que lo veremos ahora. Leer en voz alta. Acostúmbrate a leer las escrituras o leer cualquier libro que puedas tener de escritores, poetas, filósofos, humanistas. Libro que tengas, sobre todo la Biblia, leerla muy despacito, letra por letra, o muy rápido. Eso te va a ayudar. También practicar un mensaje, practicar o manejar tu voz. Quinto lugar, practicar o manejar tu voz. Es decir, usarla en tono bajo y tonos altos. Nunca lleve la misma línea. La misma línea en los celogramas es cuando una persona, si se queda en la misma línea, esto significa que es muerte. Pero si baja y sube, eso significa vida. Si estamos compartiendo un mensaje, una voz potente y no lo bajamos, la persona se queda ahí y no se entera de nada. Si lo hacemos muy bajito, se duerme. Por lo tanto, tenemos que usar el manejo de tu voz. Voz alta, voz despacita. Muy flojito a veces. Porque los mensajes secretos se dan en voz baja. Y a todo el mundo le gusta recibir secretos. Pero si tiene que levantar la voz, levántala a lo máximo que pueda. Captará la atención y hará que la persona cambie su sentido. Excepto contacto visual con el auditorio. Es decir, si estamos predicando en un sitio donde hay muchas personas, si miramos a todo el mundo nos ponemos nerviosos. A mí una de las cosas que me ha ayudado es cuando me monto al púlpito, me quedo mirando a los hermanos. Para no llegar y empezar hablando y cuando lleve un minuto ya está cansado. Ya está nervioso. Me quedo mirando. El sitio donde he predicado que había más gente, si eran 2.000 o 3.000 personas, fue en México. Y estuve un ratito mirando a todos los panchitos, mirándolo a todos un ratito. Eso te da una cierta tranquilidad. Pero este contacto visual en el auditorio significa mirar solamente a una persona. Está 2 o 3 minutos mirando a una, después cambia, porque si no se cree que le va a tomar con él. Ahí, alza tu mirada y al que tú veas que te traduce más paz, más tranquilidad o que te está prestando atención, con ese habla. Entonces la conversación será personal, no será a 500, ni 300, ni a 100, ni a 200 personas. Entonces tu cerebro va a recibir ese mensaje de tranquilidad porque le está hablando solamente de tú y yo y tú, aunque esté compartiendo con muchas personas. Así va cambiando de personas durante el mensaje. Eso te va a ayudar mucho. Séptimo lugar, escucharte a ti mismo o verte. Es importante que nos escuchemos nosotros mismos. Hay personas que predican pero después no se quieren escuchar. No sé por qué, pero no se quieren escuchar. Es bueno incluso grabarlo antes. Graba tu mensaje, graba tu pensamiento, grábalo. Escúchate, que tú seas el primero que va a oír el mensaje que tú quieres compartir. Hay a veces que lo hacen en grabadora, lo escucha una vez y perfecto. Hay otras veces que lo escucha una vez y tiene que volver a grabarlo de nuevo. Por eso es muy importante que nos escuchemos nosotros mismos, porque así también aprenderemos. Seremos los primeros que escuchamos, vamos a recibir el mensaje también, por lo tanto, vamos a estar en el lugar del que está sentado. Y para terminar, quisiera compartir con vosotros una verdad interesante. Eclesiastés capítulo 12, 9. Esta verdad está pronunciada por el hombre más sabio del mundo entero, el rey Salomón. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso
muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Para eso necesitamos estudiar la retórica, la homilética, la hermenéutica, la exégesis, conocer los personajes, conocer la geografía, conocer la cultura universal, conocer la situación actual del mundo que estamos, conocer también el proyecto de Dios para el futuro, es decir, la escatología. Tener todo ese conocimiento, eso nos va a ayudar mucho. Salomón dijo, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y presta atención, hizo escuchar. Una persona que se repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez, a los 5 minutos ya está cansado el que está escuchando. Hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Es decir, hizo escuchar, hizo escudriñar. Ese es el propósito cuando vamos a compartir. Tenemos que captar la atención para que escuche el mensaje y provoque deseo realmente de estudiar las Escrituras. Y para eso procuró el predicador hallar palabras agradables, escribir rectamente la palabra de verdad. Y para eso necesitamos la retórica. La retórica es el arte de hablar bien, con eficacia y elegancia, para convencer a la persona que te está escuchando del mensaje que les quiere transmitir. Por lo tanto, el predicador dice que halló palabras agradables y al mismo tiempo escribir correctamente. En el diccionario vamos a encontrar los diferentes sinónimos y nosotros debemos de usarlo para que la persona pueda escuchar una palabra agradable, una palabra recta, de verdad, que la pueda recibir y su vida pueda ser cambiada, transformada. Como Dios te ha cambiado a ti, me ha cambiado a mí, te va a cambiar aquella persona que está escuchando el mensaje de Dios, que está escuchando la palabra de Dios, porque como sabemos y conocemos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada que llega a lo profundo del mar. Por lo tanto, debemos de preparar ese mensaje y buscar las palabras agradables y rectamente. Y de ahí que dice, contra más sabio fue el predicador, de ahí que debemos de prepararnos en todas estas materias. Más hizo escuchar y escudriñar. Dice que las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados sobre las de los maestros. Dice, hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, ser amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga para la carne. Es decir, procuremos los consejos del rey Salomón en adquirir sabiduría, en ser sabio, en tener el conocimiento de la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, en profundizar también cada biografía, cada persona, en cada arte, para que podamos interpretar la palabra de Dios de esa forma sencilla, pero al mismo tiempo profunda, que realmente llegue al corazón de la persona. La persona puede ser transformada, cambiada por medio del poder del Señor. Te animo a que tú sigas estudiando cada consejo, ampliando, porque solo ha sido una introducción a estos campos de hermenéutica, a las herramientas para poder interpretar bien la palabra de Dios. Mantén una buena relación con Dios cada día. Estudia las Escrituras cada momento que pueda estudiarla. Dedica tiempo para meditar en ella. Toma apuntes de los temas, de las predicaciones, y así vas a aprender cómo desarrollar un tema. Recuerda que sea pensamiento, sea predicación, sea meditación o sea estudio, tiene un bosquejo,
una estructura y comienza con un tema que te tiene que hablar de todo ese discurso, tiene que tener una introducción que te ayude a entrarte en el tema, tiene que tener un cuerpo que tiene que desarrollarlo, un punto, 2, 3, 4, lo que tú veas, o clave, una clave, segunda clave, tercera clave, tiene que tener una aplicación a las personas que te escuchan y tiene que tener una conclusión. Entonces ese mensaje será un mensaje compuesto sabiamente y la persona va a entenderlo, va a comprenderlo y va a salir edificado. Escucha, lee a otros maestros, dedica tiempo a la lectura, al estudio, a la meditación, a la oración, a la asistencia, acude a los estudios, a las reuniones, disponte para servir a Dios en lo que te demande. Es la mejor forma que Dios te use. Nosotros comenzamos llevando a los pastores a los puntos de misiones: Villamartín, Algodonales, Olvera, Arco, Ubrique, Sevilla, etc., sin mayor pretensión. ¿Quién se quedaron en esos puntos de misiones? Pues aquellos que los llevamos. ¿Quién eran aquellos que llevamos los pastores? Pastor era Pedro González, Nicolás, Joaquín, etc. ¿Quién lo llevamos? Pues lo llevaba José Luis, lo llevaba yo. ¿Y quién más? Ya Pepe Temblador, Joaquín, etc. Pues esos fuimos los que nos quedamos y fuimos nombrados también de pastor. Eso pasó como con Elías y Eliseo. Elías llamó a Eliseo, se preparó y después Eliseo tomó el lugar de Elías como profeta de Israel. Que Dios te bendiga y que empiece a estudiar este tema. La verdad que es algo muy importante y introduciéndose en cada estudio, en cada reflexión, en cada meditación de la palabra. Y después ya el Señor va a añadir. Hay pensamiento que dice que, bueno, pues tú cuando vayas a sitio no te prepares, que Dios te va a dar. No es así. Uno se tiene que preparar. El mismo Jesucristo nos dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti. Una cosa cuando ya estás preparado, después ya Dios te va a respaldar, después Dios te va a dar. Otra cosa cuando es imprevisto, otra cosa cuando no te lo esperas. Ahí sí Dios te va a dar mensaje, palabra, autoridad y respaldo. Bendiciones, que Dios te bendiga. Gracias por escuchar estas clases de hermenéutica o de introducción a la hermenéutica, digamos que a mi forma, porque cada maestro tiene su librito, tiene su forma, pero el contenido desde una manera o de otra es el mismo para todos los maestros. Así que Dios te bendiga, que Dios te use y sea de gran bendición cada vez que va a compartir un pensamiento, una meditación o incluso una predicación. Dispón tu corazón y Dios te usará. Como dice el salmista: y yo te mostraré y te guiaré por el camino que debes andar. Bendiciones. Un abrazo en el Señor.